¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo. Tu voz eres tú, tu yo más real, ese que siempre te espera con los brazos abiertos. Tu voz te abre caminos nuevos, te saca de los pozos y te lleva en volandas al encuentro contigo mismo. Este programa os propone la aventura de ir en busca de esa voz, de ir en busca de vosotros mismos, a través de un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha, y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en ese amor que me quiso para sí, vivo ya fuera de mí. Cuando el corazón le vi, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, esta divina prisión. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros sus destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga si no gozo de ti, porque si es dulce el amor, no ves la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a Tu Voz Interior. Acabamos de escuchar una canción de Nidia Caro en la que pone música al famoso poema de Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí. Hoy vamos a tratar un tema central dentro de la espiritualidad. Hablaremos de la experiencia mística. En la historia hay muchos testimonios de santos, iluminados, maestros o místicos, tanto en Occidente como en Oriente, que narran experiencias místicas. Pero nunca nos lo ha explicado una persona cercana y contemporánea nuestra, que lo haya experimentado verdaderamente. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar el testimonio de una mujer que, además de ser una estudiosa del tema, ha tenido a lo largo de su vida experiencias de este tipo, y nos lo va a contar en unos momentos. Su nombre es María de Cazalla. Mi nombre es Jesús Osorio y junto con Israel Jiménez, nuestro técnico, vamos a acompañaros a lo largo del programa. Nos vamos preparando porque comenzamos el programa.
Y ya estamos listos para hablar de la experiencia mística con María de Cazalla. Los grandes místicos de la historia nos han dejado testimonios de sus experiencias, desde San Juan de la Cruz con su Noche Oscura del Alma, o Santa Teresa de Jesús, que nos habla de las moradas, hasta iluminados orientales como Buda, maestros zen o místicos de la India. En la actualidad también tenemos a contemporáneos como Eckhart Tolle, Osho o el monje budista Thich Nhat Hanh. Pero ¿qué es esta experiencia? ¿En qué consiste y cómo podemos llegar a experimentarla? Para hablarnos de ello, hoy vamos a entrevistar a una persona que ha tenido este tipo de experiencias y que además es una estudiosa del tema. Su nombre es María de Cazalla. María de Cazalla es abogada, especializada en Derecho Internacional, en Cooperación al Desarrollo y en Derechos Humanos. Ella estudió en Bruselas Derecho Internacional y Derecho Europeo. Posteriormente fue movilizada por las Naciones Unidas en misión de paz a Guatemala, donde durante 3 años estuvo trabajando y realizando negociaciones con las guerrillas. También trabajó en Perú en una vicaría de solidaridad y es una persona partidaria y activista de la teología de la liberación. Pero lo que más nos interesa de María es que es una aventurera del espíritu, que ha vivenciado experiencias místicas que nos va a contar hoy. Y también es una gran estudiosa de este tema. Está escribiendo un libro que esperamos que publicará próximamente. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por venir al programa. Siempre a ti por invitarme. María, para comenzar, me gustaría preguntarte ¿qué es la experiencia mística? Pues la experiencia mística, según se entiende en Occidente, es la posibilidad de que un ser humano en su cuerpo, desde su cuerpo presente, tal y como estamos tú y yo ahora, salga de este nivel de conciencia ordinario para conectarse con el nivel de conciencia que se puede llamar absoluto o divino, o depende de cada uno en qué religión te encuentres, o el uno, el todo, en fin, es desdoblar este plano de conciencia ordinario para alcanzar el todo. Dicen que es como la ciencia de las cosas últimas, ¿no? O la ciencia de la unión con lo absoluto. Exactamente. Exactamente es eso, ¿no? ¿Y en qué consiste esta experiencia? ¿Cuáles son las manifestaciones más habituales, físicas, emocionales, intelectuales, espirituales? Bueno, es una experiencia integral. Es una experiencia que naturalmente radica en el cerebro humano porque no hay ninguna otra cosa que la sustente si no es el cerebro del ser humano. En el cerebro del ser humano existe la posibilidad de activar zonas del cerebro que normalmente en la conciencia ordinaria están dormidas o latentes o no activadas y que producen esta digamos, movilización de una potencialidad que tiene cualquier ser humano, que tiene repercusiones físicas porque se producen alteraciones físicas, el organismo se resiente de ella. ¿A qué nivel? O sea, ¿qué puede suceder? Hay muchas. Pueden desde cambiarte el color de los ojos, por ejemplo, lisa y llanamente. ¿Eso le ha pasado a alguien? A mí. ¿Sí? Yo antes de empezar, digamos, en esta expansión de la conciencia, tenía los ojos mucho más oscuros de lo que lo tengo ahora. A mí me gusta pensar que a medida que se me esclarece el cerebro y el pensamiento, se me esclarecen los ojos, porque en realidad los ojos son una parte del cerebro, directamente. Bueno, a mí se me van esclareciendo. Por ejemplo, se te caen las escamas de los ojos. Esto que dice San Pablo, de que Pablo de Tarso cae del caballo y se le cayeron las escamas de los ojos, eso es verdad. Esto cuando el cerebro desarrolla su potencialidad y como un velo que cubre el ojo, que cae, a mí se me ha caído de uno, porque es mucho más fácil desarrollar el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho del cerebro. O sea, claro, la experiencia mística es neurológica, aunque tenga estos ribetes de divinidad porque sale de la conciencia ordinaria, pero hay manifestaciones físicas, hay manifestaciones neurológicas, tienes mucho más claro el pensamiento, entiendes lo que antes no entendías, empiezas a entender el mundo desde un lenguaje que es mucho más abarcativo o comprensivo del todo, y intelectuales naturalmente porque desarrollas unas potencias que antes, claro, hay un mayor desarrollo cerebral, entonces todo está más desarrollado y además te curas, o sea, además por si fuera poco, más vas expandiendo la conciencia, más te sanas, física y psicológicamente. Muy bien.
Muy bien. Y estas manifestaciones que tenían los místicos, o que nos han narrado los místicos, como los éxtasis, ¿no? O la noche oscura del alma, o que se vislumbra la verdad de una manera muy clara, todo esto también son manifestaciones. Sí, sí, hombre, claro, porque el proceso es que la experiencia mística, el éxtasis místico es breve, puede durar desde unos segundos a minutos, pero no mucho más. Las más largas estaríamos hablando de menos de una hora, o sea, en el estado de éxtasis místico. Pero claro, ese estado de éxtasis, la cumbre, la cima mística, va precedida de pequeños momentos de alumbramiento, porque el camino del recorrido místico es muy largo. Entonces hay pequeños momentos en que se vislumbra, hay pequeños momentos de luz, pequeños momentos de experiencia y otros más largos. Y no sé exactamente, se me ha ido qué es lo que me preguntabas, si todo esto, claro, la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? Hay dos maneras de entender la noche oscura del alma, o es la que precede a la experiencia mística, porque el recorrido hasta llegar al éxtasis místico es arduo, muy difícil, y a eso se puede entender que se llama el largo tránsito del alma hasta llegar a su éxtasis, es la noche oscura. Pero también se puede entender la noche oscura del alma como la del que ha visto la luz y se queda a oscuras. Cuando la experiencia, el éxtasis cede o cesa, la noche el alma se queda a oscuras. O sea, hay dos maneras de entender la noche, es la que precede o la que se pospone a la luz, obviamente. Muy bien. ¿Y qué caminos hay o qué vías para llegar a esa experiencia mística? Mira, yo creo que hay varios caminos, pero todos los caminos hablan de una introspección. O sea, el otro día creo que te lo decía a ti, el éxtasis, es decir, la experiencia, la externa, lo que sale de ti, cuando se produce esta ascensión, digamos, o esta explosión de conocimiento, de luz, está precedido de años y años y años de ascética, de éntasis. Es decir, que para llegar al éxtasis, a lo externo de ti, tienes que haber ido muy hacia adentro de ti. Es lo introspectivo, el éntasis. El otro día busqué, después de hablar contigo, en el diccionario, ¿qué es éntasis? Éntasis, según dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, es el capitel que sostiene una columna. La parte más ancha. La ancha. Base ancha de un capitel de columna. Claro, el éntasis, la conciencia, si consideramos, y yo creo que es así, los neurólogos te dicen, la conciencia está en el tallo cerebral. Esto es el capitel de nuestro cerebro. El tallo cerebral, que es la parte de abajo, es el éntasis del cerebro. El éntasis es este movimiento que todos los místicos y místicas han hablado, de ir hacia adentro de ti por la vía de la meditación, del yoga, del recogimiento, del aislamiento, del desasimiento. Todo ese es el camino que precede al éxtasis. La oración, ¿no? La práctica, claro. Como el zen, el psicoanálisis también me comentaste. El psicoanálisis es una vía. Claro, el psicoanálisis no te lleva a la mística. Cualquier psicoanalista que nos estará escuchando se habrá echado las manos a la cabeza. El psicoanálisis no te asegura que tú llegues a la mística, pero es una vía de introspección. Si tú llevaras el camino del psicoanálisis muy lejos, Jung lo hizo, Carl Gustav Jung, él fue un místico laico. O sea, en ese largo camino empiezas a ver que pasan cosas y a notar cosas. Hay episodios que empiezan a hablar de un proceso de iluminación. Un ir hacia adentro, claro. Como decía Jesucristo, decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros, y el oráculo de Delfos, pues conócete a ti mismo y conocerás el universo a través de ir hacia adentro. Se conecta. Porque somos un pedazo de este universo. El cerebro humano es un pedazo de este todo. Con mucho esfuerzo y mucho trabajo, tú evolucionas tu pedacito de todo como el todo. Y entonces te conectas desde tu todo con el todo. Estás hablando mucho del cerebro. Y esto es algo que no suele suceder cuando hablamos de mística, que se suele hablar del alma o del espíritu. ¿Qué papel juega eso que le llamamos alma? Bueno, es que yo creo, los místicos, yo creo que antes no se entendía tanto que la experiencia mística residía en el cerebro, porque los místicos católicos que nosotros lo conocemos, lo vivieron siempre como una gracia divina. Era algo que te sucedía por gracia divina y tú te reconocías, tu amada, el alma amada con el amado, es un don,
Pero claro, si no quieres, yo creo que esto para mucha gente que no esté dentro de lo estrictamente en la órbita católica, le sonará a chino mandarino, porque lo que tenemos, si tú quieres creer que es una gracia del don divino, estás en tu derecho de hacerlo. Pero vamos, a mí me parece que es una experiencia con una base neurológica. Que tú luego pienses que este aliento divino o tu cerebro está concebido así porque hay algo o alguien superior a ti que lo organiza así o lo crea así o te quiere ver a su imagen y semejanza, en fin, podríamos estar hablando, claro, hay 100.000 libros escritos sobre por qué estamos hechos a la imagen y semejanza de lo absoluto. Pero los místicos siempre creían y pensaban, como Santa Teresa que decía, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero, que después de este cuerpo, incluido el cerebro, seguía ese ser, ¿no? Ese alma seguía viviendo. Claro, porque yo creo, hombre, esto dependerá de la creencia de cada uno. Claro. Si tú crees que somos energía divina, evidentemente la cáscara en la que estamos, que es este cuerpo, que es la posibilidad que la mística te da de trascenderlo en vida, de adelantarte a tu futuro destino. Un místico es un explorador que se adelanta a su destino final, que será el de reunirse con aquello a lo que se parece, que es esta chispa de luz divina. Muy bien. ¿Hay fases o etapas por las que pasan todos los místicos que son comunes y iguales para todos, o cada uno llega por un camino diferente? Yo creo que cada uno, o sea, en la mística tradicional hay 3 etapas que todo el mundo nombró, siempre hay como 3 grandes episodios que luego cada persona desde su propia experiencia y su propio cerebro las ha vivido de una manera. Las vías se llaman así desde siempre: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Claro que no es que tú terminas una y al día siguiente empiezas a la otra, eso se solapa. Hay veces en que estás en la vía purgativa, que es la de la ascesis, los años. Explícanos cada una muy brevemente. La vía purgativa son los años, que suelen ser muy largos, que es lo que se ha llamado la ascética, en el que a base de una introspección, que podría ser, claro, psicológica, tú vas limpiando tu alma o tu luz interna de adherencias postizas que te molestan. Hay que limpiar, eso hay que limpiarlo. Desde el psicoanálisis tú ordenas tu historia familiar, tu vivencia, tu padre, tu madre, hasta que trasciendes todo esto. Y en ese camino, claro, los místicos jamás lo hicieron desde el psicoanálisis, por lo menos los antiguos. Los modernos es posible que sí, pero puede ser el yoga, es decir, los años en los que tú vas hacia adentro y purgas y limpias, empiezas a desbrozar el camino, quitas la hojarasca. Esa es la vía purgativa, porque purgas, te estás tomando un purgante para limpiar. La vía iluminativa, que se solapa a veces con la otra, es en la que tú empiezas a vislumbrar la luz, lo que ilumina. Tú empiezas a notar que hay experiencias que te están diciendo que tú empiezas a acercarte a algo que no es la conciencia ordinaria, que la mayoría no lo entienden y le sucede, y que tú empiezas a ver, a experimentar. Esa es la vía iluminativa, que se solapa también con la gran vía unitiva, que es en la que el espíritu, tu luz interna, se une, trascendiendo la cáscara corpórea que somos con el absoluto. Esas son las 3 grandes vías que luego cada uno y cada una las ha vivido desde su convento, su celda, desde donde sea, como Dios o quien sea le haya dado a entender, como buenamente haya podido. Está muy bien, está muy bien explicado y muy interesante. Y cuando se llega a esa última fase, ¿no? que es la unión con Dios o con el absoluto, con el absoluto, como cada uno quiera llamarlo, porque la palabra Dios es muy compleja. Exactamente. ¿Qué consecuencias o qué cambios se producen en la vida de esa persona a nivel interior y también exteriormente? Bueno, yo creo que como te has sanado, te sanas. Y para empezar notas una energía que fluye, poderosa, saludable, estás bien, física y psicológicamente equilibrado. Llegas a tener un yo equilibrado. Eso es lo que Freud aplaudiría. Ese es el objetivo final del psicoanálisis. Tú has constituido tu yo sin adherencias de padre y madre. Tú te has constituido como un yo sano y equilibrado en este mundo, que se individúa. Es decir, es un yo individuado que se manifiesta plenamente en todas sus capacidades, que las desarrolla. Cuando Jung habla del término del proceso de individuación, y entonces estás sano en ti mismo, estás
en ti misma, equilibrada, estás contenta, estás plenamente proyectada en lo que te gusta hacer, estás individuada. Acabas de convertirte en una mujer adulta, serena, tranquila, contenta en tu vida. O un hombre. O un hombre, digo mujer porque estoy hablando en primera persona, pero claro, ese es el término de la experiencia del psicoanálisis y si todavía vas más allá, de la iluminación. Perfecto, o sea que serían cosas muy positivas, ¿no? Totalmente. Hay una frase que dice, vivo, pero no soy yo, sino Dios que vive en mí. Claro, porque efectivamente somos un pedazo divino, pero estamos tan recubiertos de esta cáscara corpórea que tiene adherencias de enfermedad, de neurosis, de tribulaciones, que interfieren en la salud de ese yo iluminado, del yo divino. Pero bueno, esto lo dijo Jesucristo, yo soy el que soy, pero yo soy el que soy, no se puede decir más claro. Él habla del Padre y yo soy el que soy, y seguramente el Espíritu Santo, seguramente es esta iluminación, es la triada, pero la triada esta se pierde. Jesús trató de explicarlo para un mundo que no entendía, pero transforma el yo colectivo del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Israel, en un yo personal, yo soy el que soy, un yo moderno. Mientras el pueblo de Israel decía lo mismo desde el yo colectivo, el pueblo elegido que hace la travesía del desierto, es decir, que hace toda la vía ascética del desierto hasta que llega a la puerta del Edén. En fin, todo eso está contado una y mil veces, pero Platón lo cuenta en el mito de la caverna, vuelve a hablar de la sombra, el que guarda la memoria dentro de la caverna, de la luz que fue, o sea, los griegos. Eso está contado en Occidente, dicen que hay textos místicos de hasta 6.000 años de antigüedad, es decir, que 4.000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que funda nuestra era, ya hay voces místicas, porque naturalmente siempre habría gente que tuviera este tipo de mini o macro experiencias. ¿Y para ser un místico verdadero hay que llegar a ser santo? No, porque puedes serlo fuera de la Iglesia. La santidad está reservada, la santidad tal y como la entendemos. No me refería a la santidad católica de la Iglesia católica, sino un santo, lo que se entiende por un santo. Bueno, yo creo que cualquier místico es un santo, seguramente. No cualquier santo es un místico, ni cualquier santa es mística, pero seguramente todos los santos, todos los místicos y místicas que ha habido, se podría considerar que son santos, porque, por ejemplo, la ubicuidad se predica, o la bilocación, se predica de la santidad, y un místico, una mística, es muy fácil que tenga experiencias de bilocación, de estar en un sitio y oyes perfectamente. A mí eso me ha sucedido, por ejemplo, y no me considero una santa, pero bueno, ahora hablamos de la experiencia. Yo tuve una clara experiencia de bilocación, más de una. Lo vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las características del místico, las más básicas? Hombre, yo creo que un místico, una mística es una persona que está desasida. ¿En qué sentido? Desasida de la realidad, de sí misma. Vamos, hasta que camine por encima de las aguas. Claro, si eres un gran místico, caminarás sobre las aguas. San Juan de la Cruz debía de estar levitando la mitad del día aquí, la mitad caminaría. Está desasida de sí, de gente que se deshace maneja, digamos, dos planos la de materia, conciencia. O sea, está por encima de la materia. En cierto modo, maneja dos planos de conciencia permanentemente: la conciencia ordinaria y una conciencia ampliada, una conciencia expandida. Y es gente que durante algunos años de su vida, no digo todo el tiempo, está entre este plano de conciencia pequeño y ordinario y el plano de conciencia mucho más alta. Entonces está entre esto y aquello, va y viene, esto y aquello, va y viene. Teresa de Jesús estaba cocinando en Ávila y de repente, con la sartén en la mano, la cacerola, ¡pum!, se iba y se quedaba con la sartén un rato. Y como era una mujer muy práctica, decía lo que Dios está entre los fogones. Pues tú puedes estar haciendo una tortilla de patatas y si tu mente de repente hace ¡pum!, y se fue. Estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Estás fuera de este mundo, aunque Teresa, que es amiga mía, aunque no la haya conocido, es como mi amiga,
esto era una mujer que estaba totalmente en el mundo, tan en el mundo que fue capaz de fundar y reformar no sé cuántos conventos, y ella se ponía mano a mano con los albañiles y con los arquitectos y hablaba con carreteros y hablaba, era una mujer tan en el mundo que se la considera patrona de las finanzas, de la logística militar. Fíjate, estaba, y sin embargo estaba y se iba y venía. Sin embargo, Teresa estuvo durante mucho tiempo enferma. Porque para llegar a este nivel, o sea, en la vía ascética, en la vía purgativa, te enfermas. O sea, para poder sanar lo interno, hay toda una serie de síntomas que durante años y años los místicos católicos estaban todos medios enfermos, medios escacharrados, medio les pasaba esto. Teresa se fue, casi se murió 2 días, creían que estaba... Porque la conciencia ordinaria, para empezar a limpiarse, cae como en una especie de enfermedad, pero si no estás muy atento, te crees que es la enfermedad, pero es la enfermedad para sanar. O sea, no es cualquier enfermedad. Se le llama el poder curativo de la crisis. Claro. O sea, antes de sanar siempre hay una crisis. Claro. Eso lo estudiamos en naturopatía, que es así, siempre antes de una enfermedad, o sea, antes de la sanación viene una crisis, en realidad. Porque yo creo que es que el otro nivel de conciencia emerge, o sea, al emerger el nivel de conciencia profundo, lo que Jung llamaba la psicología profunda, como ha sido dañada a lo largo de tu crecimiento, o sea, todos desde la infancia venimos con heridas psicológicas, neuróticas. Esa neurosis debe de ser sanada. Cuando tú rompes el nivel de conciencia ordinario, aflora el nivel de conciencia subyacente. Ese es el que debe de ser sanado. A mí se me puso la cara durante años y años y años, pero tantos años como ya tenía 2 hijas, cuando tenía la frente que era un muestrario de heridas. Eso mucha gente, yo luego lo he leído, hay místicos que han considerado que eso era como la reproducción de la cruz de espinas. Claro, si tú lo haces en el contexto de una celda aislada, te puedes creer, o a Francisco de Asís le salen las llagas. Es muy personal porque pero vamos, yo cuando ya no era adolescente, yo en mi adolescencia física, biológica, de los 13, 14, no tuve un grano. Y a los 21, cuando rompí el nivel, se produce la ruptura del nivel de conciencia, se me puso la cara, ¡prrrón! Pero heridas, y no se iban nunca, y no se sanaban. Y en el año 2010, hace 1 año y pico, que salí de la muerte psíquica, se acabó, se sanó. Me sané y se curó y se me quitaron. ¿La muerte psíquica a qué te refieres? Que hay un periodo, cuando tú llegas al final de este camino, en que el alma o la psique hace como una especie de muerte definitiva. Antes del renacimiento final, que es toda esta historia, la crisálida, en la que la mariposa se mete, el gusano, entras gusano y sales mariposa. Esto que ya la gnosis lo dijeron los gnósticos, pero si esto está todo dicho, lo que pasa es que, como no se ha explicado muy bien, pero hay un periodo final en el que te mueres. No es que te deprima, ni te entristezca, ni nada, sino que te mueres, la energía cae mucho y entras como una especie de hibernación de energía en una crisálida, y de ahí definitivamente sales mariposa. Es impresionante lo que nos estás contando, porque además lo has experimentado tú. Y ahora vamos a hablar de eso. Antes quería preguntarte, ¿cuál es la importancia del amor en la mística? Fundamental. Bueno, no es tan fundamental, claro, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros, porque el nutriente del cerebro, aparte de la glucosa, que hay que tomar en grandes cantidades, mucha glucosa para el cerebro, o sea, todos estos conventos que se dedican a quitarles a las religiosas el azúcar, gran problema. Un cerebro necesita nutrirse de mucha glucosa, dormir muchísimas horas para poder hacer todas estas transformaciones, pero dormir mucho, y luego amor, el gran nutriente del cerebro, el que enchufa tu cerebro con la energía de otro o de otra, es el amor. El amor del bueno, como dicen los corridos mexicanos, no el sucedáneo, ese no sirve, tiene que ser amor del bueno. Si a ti te dan amor del bueno, yo cada vez que voy a una gasolinera y veo el surtidor que se mete en el coche, siempre pienso, mira el amor, pon, es como si te pusieran un surtidor, y eso nutre el cerebro, porque el cerebro necesita, para hacer todo este crecimiento, toda experiencia, necesita nutrirse, si no, no puede dar ese salto cualitativo.
Nos estás comentando unas cosas que realmente nunca lo había escuchado con tanta claridad y de una manera tan concreta. Bien, esta experiencia que tú nos estás comentando es una experiencia universal que puede tener cualquier persona, o la persona tiene que ser de una talla especial, o tiene que estar afiliada a alguna religión, alguna práctica o doctrina concreta. No, yo creo que eso reside en el cerebro del ser humano. Cualquier ser humano potencialmente tiene la experiencia de hacerlo. Ahora, ya dijo nuestro Señor Jesucristo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque no es un camino sencillo. Es un camino que requiere focalizar la conciencia, la atención, durante años y años y años, años 35 o 37, muchos años. 37 o 35 años de una vida potencial de 100 años, que digamos que ahora podemos vivir 90 es un tercio de tu vida. Durante un tercio de tu vida tú tienes que tener la conciencia focalizada sobre lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Crecer la conciencia dentro de un sistema de valores, que es el nuestro, que permanentemente te la dispersa. O sea, hay una llamada permanente de lo audiovisual, de lo externo, de esto, del otro, que tira de ti hacia afuera, cuando tú lo que tienes que hacer es ir hacia adentro. Entonces, no es que todo el mundo podría, por eso la gente se ingresa en los conventos, para quitar toda esta especie de neón luminoso que te llama distráete. Se puede hacer en la vida ordinaria y civil. Yo soy madre de familia y veo a Rafa Nadal en el tenis, hago cosas que todo el mundo, pero no despisto mi conciencia, yo voy hacia lo que me importa. Eso sí, contra un sistema que me ha dicho todo el tiempo, la que se está equivocando eres tú. Y tienes que tener mucha claridad de ideas para decir, no señor, los que se equivocan son ustedes, yo no soy la equivocada. En todo ese largo camino he pasado episodios de decir, Dios mío de mi vida, pero yo que lo que he hecho, pero yo me he equivocado del todo, pero yo, claro, soy la equivocada. Claro, porque todo un sistema que está mal formulado te está diciendo que tú te equivocas. Pero a poco que lo piense con un poco de serenidad, dice, pero si yo pienso como el sistema que está mal, la que está pensando mal soy yo. Yo tengo que ir a contracorriente de ese sistema, porque soy la exploradora de este sistema. Es muy complicado, por eso, claro, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y ancha es la vía que lleva a la perdición, y estrecha y angosta, claro, y difícil la vía que lleva a la salvación. Y más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que no que un rico entre en el reino de los cielos. Vamos ahora, María, a tu experiencia personal. ¿Cómo empezaste tú a sentirte atraída por este tema de la mística? Bueno, yo creo que siempre en mi familia siempre ha habido una formación religiosa y una preocupación teológica. Entonces a mí siempre, hombre, no voy a decir, pero claro, yo hice como todos los niños y niñas españoles mi comunión, me formaron las carmelitas, más bien me deformaron. Tampoco sería justa decir que las carmelitas me deformaron. Yo creo que yo no entendía nada de lo que querían decir. Aquel sacerdote que me hablaba del Espíritu Santo en francés, yo no entendía, ni él tampoco, no entendía yo, él tampoco. Pero con los años fui adquiriendo como una opinión más ilustrada, porque mi padre era una persona muy interesante, muy intelectual, mi abuelo, ellos tenían una opinión muy agnóstica, pero muy ilustrada, pero ellos ya hablaban de teólogos. Yo he oído en mi casa de Teilhard de Chardin, he oído hablar de los rollos de Qumran, he oído hablar de Erasmo y España, o sea, eran cosas que yo iba almacenando en mi cabeza, y luego he tenido una madre extraordinariamente religiosa en el sentido tradicional, pero tan buena que cualquier cosa que ella me contara yo estaba dispuesta a no ser beligerante. Y poco a poco lo que me fue llamando a mí en realidad fue el psicoanálisis. Entonces yo fui como cayendo en esta vía del psicoanálisis, hasta que por una relación amorosa, por el amor, rompí, se produjo esta ruptura del nivel de conciencia. Fue el amor. ¿Puedes comentarnos esa experiencia? ¿Esa fue tu primera experiencia, digamos, mística? No. La primera experiencia mística, o sea, fue el amor. El amor de un chico tan simpático que todavía le quiero tanto y le veo, y vino a mi 50 cumpleaños y todavía le doy las gracias. Claro, eso era amor del bueno. Entonces yo puse como todas mis capacidades y eso rompió, se produjo esta ruptura. ¿Pero ruptura en qué sentido?
internamente se produce una ruptura muy fuerte. Claro, que a mí me parecía que era tan exagerado o sea, cuando rompo la relación con este chico, Bien. se produce, pero es que hay un correlato permanente entre el plano interno de la conciencia profunda y la conciencia más aparente, más externa. Hay que comprender que vivimos en dos planos permanentes así, el de la conciencia profunda y el de la conciencia ordinaria. Bueno, cuando se produce esta ruptura sentimental con este chico o este hombre al que yo quería tanto, ¿yo qué iba a saber? Yo noté tal ruptura interior, pero yo pensaba, bueno, será como la de todo el mundo. Hombre, yo me encontraba fatal, pero bueno, yo pensaba como de todo el mundo. Pero se me estalló la cara de heridas, todavía tengo una marca aquí en el ojo que me gusta pensar, es como la cicatriz de la ruptura. O sea, yo que en mi vida me he pintado ni nada, agarré un lápiz y no hacía más que hacerme así, hasta que me hice como una marca de la ruptura. Claro, ¿qué se rompe? El muro de defensa. ¿Qué se rompían? Los muros de Jericó. Los judíos se paseaban con trompetas para romper el muro, pero no es el muro de Jericó, es el muro que rodea a la conciencia profunda, que está tabicada de experiencias dolorosas que han hecho que el cerebro se defienda. Es que hay un mecanismo muy perverso, que es que el cerebro, al defenderse de la agresión externa y de la neurosis vivida, tabica el cerebro. Entonces, al tiempo que te defiendes de lo externo, defiendes a la enfermedad. Por eso es tan complicado. No es fácil de entender. A mí me sucedió. Nada me voy a poner aquí a alargarme el rollo de que es que yo no, a mí me sucedió. Y se rompió aquel muro. Entonces yo empecé, si ya me interesaba el psicoanálisis, pasé años y años con mi mejor amiga, mi pata, mi yunta, la que me enchufaba el amor, y venga a darle vueltas a nuestro análisis. Todo esto mientras estudiaba, yo estudiaba, no es que estaba haciendo. Y llegó un momento en que ya pasó toda esa etapa, pasó la etapa de la purgativa, y un día, hablando con otro hombre al que también quería mucho, yo estoy muy agradecida al otro. Me caí en la experiencia, me caí. ¿Caíste en qué sentido? Caí. Yo, como me gustaba mucho ese hombre, acumulé durante unos días que nos fuimos de vacaciones, acumulé mucha experiencia, mucha energía sexuada. Bien. Eso es, porque claro, este es otro gran tema. ¿Cómo el sexo te lleva a la experiencia mística? Bueno, pues te lleva. ¿Por qué? Porque la energía que somos es una energía sexuada. La Iglesia Católica ha escamoteado durante siglos la energía sexuada de la gente porque ha tratado de controlarla, de clausurarla. ¿Para qué? Para utilizarla en beneficio propio. Tendrán que rendir cuentas de esto. Pero si tú, ¿qué es lo que hacían los místicos? Conectar, colocar toda esta energía sexuada, sublimarla, y ahí ¡pum!, es donde salían. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Yo, Jesús, sé lo que he hecho yo. ¿Cómo hizo Teresa en su celda de Ávila para organizar toda su energía sexuada, que debía ser una mujer muy energética, extraordinariamente energética, y ¡pum!, la pudo colocar fuera de sí? Yo sé lo que me ha pasado a mí, yo me caí en esta experiencia. Claro, después de haber transcurrido años y años de limpieza. A través del psicoanálisis, claro. De mirar hacia el interior, de limpiar, buscar, de ordenar, de hablar, de digerir la experiencia de lo vivido, de juntar lo vivido con lo sentido. Es un largo proceso. Y entonces llegó este segundo hombre en el que tú acumulaste mucha energía. Un luxemburgués. Y entonces dices que te caíste, pero explícanos bien esa caída. Mira, ¿en qué sentido? Yo estaba en Arcos de la Frontera, ni más ni menos. Mi madre es gaditana, entonces yo también veo algún tipo de relación con que la persona que me puso las ideas, digamos, de moralidad católica en mi cabeza, no me parece casualidad que ella, siendo de Cádiz, yo me fuera a Arcos de la Frontera. Bueno, ahí hay una conexión. Bueno, pero yo estaba en Arcos de la Frontera y llevábamos varios días de una convivencia estrecha, pero con esta, digamos, la energía sexual es como un motor. Si tú empiezas a... Pero esto se supo desde siempre, porque en los monasterios de la Edad Media, yo el otro día te lo comentaba, había monasterios que se llamaban dúplices, es decir, que eran una parte masculina y otra femenina. Y siempre se supo, en el Mediterráneo siempre se supo que la energía sexuada, por eso había el hieros gamos, o sea, todas estas ceremonias que activaban la energía sexual de la gente con una finalidad espiritual. Claro, han desvirtuado tanto la relación sexual pecaminosa o haciéndola pecaminosa,
que tú, cualquier señora anciana o beata que escuche, dice, esta señora ha perdido la cabeza por completo. Pues no, señora, la cabeza se le hicieron perder la Iglesia Católica a todos los que nos dijeron que la energía sexual es pecaminosa. No lo es un gran motor de divinidad, pero hay que activarla. Y yo estaba con toda esta energía como un motor, y estaba una tarde hablando con mi amigo en Arcos de la Frontera. Luxemburgués. Y estábamos hablando del luxemburgués, se quedaría petrificado, digo yo. Bueno, era un chico que también a su vez tenía una impronta espiritual. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó? Y yo estaba hablando con él, hablaba, y estaba hablando en francés, o sea, esta es otra. ¿Por dónde? Las carmelitas francesas, y yo estaba hablando en francés. Me acuerdo que estábamos hablando de las aguas profundas que subyacen al ser humano. Yo le explicaba porque debajo de lo que somos, yo en la teoría, debajo de lo que somos, claro, son estas aguas profundas que nos sustentan. Y yo debía estar diciendo esto, y de repente hice ¡pum! Y salí de este marco de conciencia, pasé a otro plano de conciencia. Entonces yo, el otro plano de conciencia era un gran río profundo, subterráneo, unas aguas muy tranquilas, un río profundo de calma, de serenidad, en el que yo fluía. Y salí durante un tiempo que no sé cuánto fue. Sé que recuerdo cuando volví, me debí de quedar como en una ausencia, como se quedaba Teresa con un cazo en la mano, se quedaba así, y la persona que estuviera con ella, pues la vería que se había ido. Entraste como en otro nivel de conciencia. Exactamente, no, ¿cómo no? Entré en otro nivel de conciencia. ¿Cuánto más o menos duró? No lo sé, porque yo no le pregunté al luxemburgués. Hombre, el luxemburgués, pues... Pero sería poco tiempo, unos minutos, 2 minutos, sí, más o menos, claro. ¿no? Esa fue una experiencia tuya mística importante, ¿no? Y a partir de ahí... Bueno, ahí fue que me caí. Y yo al volver me acuerdo que le dije a mi amiga, menudo viaje que me he pegado. Me he pegado un viaje, pero claro, yo no me refería al viaje a Arcos de la Frontera, el viaje que me había pegado. Pero claro, ya después de eso yo ya me iba de España. O sea, yo me iba, ya me había matriculado en Bruselas, me iba a ir a Bruselas, y llegué a Bruselas. Hice todo lo posible, porque yo vivía en un convento de monjas en Bruselas, pero no contenta con vivir en una residencia, no era un convento. No contenta con vivir en la residencia, allí se me emperejiló que yo tenía que ponerme en una guardilla, yo sola en Bruselas. Me busqué una guardilla y ya me puse como en la soledad, claro, en la soledad del convento, y ahí, a través de otra relación sexual completamente transgresora con un chico africano, ahí así que ¡pum!, me fui del todo. Y ya fue una experiencia mucho más profunda, también en el agua, en fin, esa la tengo que escribir, no la puedo contar, la tengo que escribir. Bien. Estas son experiencias tuyas que has tenido. Claro, pero vamos, quiero decir que el psicoanálisis supo perfectamente, Jung y Freud supieron que el sexo, la sexualidad y el sueño son 2 vías regias de entrada al inconsciente. Eso está escrito, es así y es verdad. Lo dijeron y es verdad. El sueño y el sexo son 2 vías regias de entrada al inconsciente. En Oriente está el Tantra, claro, que es precisamente esto claro que estás contando tú ahora, acumular energía sexual para un fin espiritual, vamos a llamarlo así. Todo el Mediterráneo lo supo siempre, el sexo tántrico, las vestales, se practicaba el sexo tántrico, pero si esto es que es un conocimiento muy antiguo, solo que luego llegaron las religiones oficiales a enmarcarlo y a tratar de sellar o de controlar esta energía en beneficio propio, que esa es la parte que es imperdonable. ¿Tú recomendarías a todo el mundo el tratar de practicar la mística, de ir limpiando? Por descontado. Bueno, no es que lo recomendaría, es que yo creo que ya Occidente, tú sabes Karl Rahner, la famosa frase del teólogo, ¿no? El católico del siglo XXI o será místico o no será católico. Aquí yo creo que no queda más que ir hacia una conciencia mística, individual y colectiva. Punto. ¿Y qué beneficios o qué perjuicios ha tenido en tu vida? A nivel físico, emocional, de relaciones sociales, profesionales, o sea, en tu vida práctica diaria, todas estas experiencias místicas. No, perjuicios ninguno. Todo beneficio. Hombre, pero estás muy confundida durante mucho tiempo. Yo de lo que me quejo, yo quiero crear una fundación de estudios, una fundación internacional, porque me gusta tanto, de estudios sobre la conciencia. Porque ¿cómo le hemos dado tan poca importancia a algo que es capital en el ser humano? Así que yo
ya me he comprado el edificio y voy a organizar una fundación de estudios sobre la conciencia. Por lo menos, ya que el camino es tan difícil en sí mismo, que te acompañen un poco. Claro, si no te quieres ingresar en un convento, hombre, si te ingresas en un convento, no sé, pero ¿y los que no se quieran ingresar en un convento, que hemos querido tener hijos y estar en el mundo? Pero alguien tendría que ayudar un poco a la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu vida personal y profesional, el hecho de tener estas experiencias que la mayoría de la gente no tiene, ni las entiende, ni además les interesa. Hombre, no las comento, Jesús, no te creas, porque me has traído aquí a entrevistarme. Pero vamos, no voy por ahí contando que yo de repente, ¡pum!, salí del plano de conciencia ordinario. Primero porque la gente no te lo pregunta, además no le interesa, además no lo va a entender. Entonces, yo hoy, en una radio aquí pequeña y procurando dar pocos datos, yo explico esto como puedo. Pero vamos, que no vas por ahí, nadie va por ahí, de hecho, contando, oye, yo es que he tenido una experiencia. Pero aunque no lo cuentes, de eso se trasluce, o sea, eso está en tu vida y eso, se trasluce. Aunque tú no cuentes lo que te ha pasado, pero tú tienes otra perspectiva, otras ideas, otras formas. Se trasluce y la gente lo nota. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Eso cómo en tu vida personal y profesional lo has encajado? Bueno, pero yo procuro ser muy discreta, trato de pasar desapercibida. Bueno, ahora con esto del libro a lo mejor porque lo voy a contar con pelos y señales, lo voy a contar con el máximo detalle posible que pueda para quien le pueda servir. Pero vamos, yo procuro, claro que la gente lo notará, pero vamos, no tiene más que beneficios, porque tú de repente entiendes mucho más que la mayoría, entiendes muchas más cosas. Por ejemplo, para trabajar en grupos, con equipos, claro, la empatía que produce con los seres humanos es enorme, es inmensa. Teresa de Jesús hubiera sido una directora de recursos humanos extraordinaria. Bueno, ella lo era, ¿no? Era una directora de recursos humanos. Ella veía a las novicias y las veía venir desde allí, porque se te abre la conciencia, entonces tú empiezas a entender de ti y de los demás lo que antes no entendías. Esta conciencia mucho más pequeña, se te expande y tú comprendes mucho mejor, empatizas con la gente a una velocidad. Para trabajar en equipos es maravilloso. ¿Y qué experiencias has tenido tú así, vamos a llamarle paranormales? Antes nos has hablado de la bilocación. Pues, por ejemplo, desde mi buhardilla de Bruselas, claro, no siempre, no todo el tiempo, estos son mini experiencias, pero estando con personas a las que quiero mucho, con las que estoy muy vinculada, yo, por ejemplo, tuve la clara experiencia de estar en Bruselas muy preocupada por una hermana mía y oír su voz perfectamente. En la noche de la buhardilla de Bruselas, cogí el teléfono y le dije, te acabo de oír decir esto. Y me dijo, como que lo he dicho, ahora mismo. Y Bruselas de Madrid, ¿a cuánto está? No creo que tu oído dé para tanto, ¿no? No, el oído físico no da, es el oído interior, claro. Claro, cuando cuentas estas cosas, algunas personas pensarán que te lo inventas. O que se te ha ido un poco la olla. Bueno, pero lo que pasa es que cuando una persona como Teresa de Jesús escribe, es tan cierto lo que escribe, es tan serio, es tan real, que nadie se atreve a pensar que estaba pirada. O sea, a lo mejor hay místicos que están más como volátiles, pero hay personas, claro, que son tan ciertas que Felipe II, ella tenía mucho reparo en publicar su vida, pero cuando la publicó, llegó a manos del emperador, dijo a esta señora que la dejen tranquila, o sea, que no la toquen un pelo, porque esto es la verdad. ¿Tú nunca has oído esa anécdota de Edith Stein, la mística católica, que luego ha sido Benedicta de la Cruz, que se la cargaron los nazis en Auschwitz, que ella era una filósofa de mucha altura, era alumna predilecta de Heidegger, y ella andaba ahí que no sabía si ingresar era judía ortodoxísima. Bueno, resumiendo, una noche en casa de unos amigos lee la vida de Teresa, se pasa toda la noche leyéndola y cuando llega el amanecer dice, esta es la verdad. Dejó todo, ingresó en el Carmelo y se hizo católica. Qué maravilla lo que nos estás comentando, María. Te vamos a esperar para cuando tú publiques tu libro, estar aquí y vengas aquí a presentarlo, como a otros sitios que irás, y nos encantará que nos comentes ya toda esa experiencia que tú has tenido de una manera muy detallada, porque creo que puede ayudar a muchas personas. Bueno, pues yo con mucho gusto, porque
Una cosa que yo creo que las místicas y los místicos estamos obligados, entre comillas, es a tratar de explicar un poquito más este otro nivel de conciencia, es decir, ensanchar la conciencia colectiva, porque eso lo oí yo a mi profesora de filo y me encantó escuchársela a otra María, que decía, claro, la experiencia mística se tiene por uno mismo y por toda la humanidad. La persona que ensancha su nivel de conciencia no solo toca la cumbre por sí, lo toca por sí y por toda la humanidad. Es como lo de por mí, por todos mis compañeros. Bueno, pues es por ti y por toda la humanidad. Ensanchas la conciencia, la comprensión colectiva. Para terminar, recomiéndanos un libro o dos como mucho para alguien que quiera interesarse y estudiar este tema. Hombre, yo como te dije el otro día, aquí tengo uno, La mística de Evelyn Underhill, estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual, con un prólogo de un especialista, un carmelita, Juan Martín Velasco, de la editorial Trota. La mística de Evelyn Underhill. Sí. Cualquiera que lo ponga en internet le sale inmediatamente el libro. Ese es el que tú recomiendas. Sí, maravilloso. Nos vamos a quedar con eso, como dice una frase, creo que es latina, dice primum vivere de inde filosofare, primero vive y después filosofa, que es lo que tú estás haciendo. Primero has experimentado y ahora vas a hablar sobre ello y nos vas a ilustrar a todos como has hecho hoy. Te damos las gracias por estar aquí, María. Siempre a ti por invitarme y por la paciencia de escuchar todas estas que no son tan corrientes o tan fáciles de entender, pero bueno, es muy interesante. Ha sido un placer y seguro que ha gustado a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Y ahora, en honor a ti y a tantos místicos, vamos a poner una canción de Geset, el grupo Geset, que interpreta La Noche Oscura de San Juan de la Cruz en su versión musicada. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Mi pecho florido, que entero para el solo se
guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello vería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Amigos, hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado y os haya resultado de interés. Muchísimas gracias por vuestra atención. Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico tuvozinterior@live.com. Ahí podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y opiniones. Estamos colgando todos los programas de Tu Voz Interior en internet, en la página de YouTube. Podéis acceder a ellos poniendo en el buscador de YouTube Tu Voz Interior Radio Sevilla. Os esperamos en nuevos programas con más invitados y temas interesantes. Os deseamos una feliz Navidad y una buena entrada de año 2012, que todo hace indicar que será un año muy importante que viene con aires nuevos. Muy buenas noches.